Vamos a ir al consejo de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si abrimos la palabra de Dios allá en la carta de los Colosenses? Los hermanos de Colosas, una iglesia que Pablo no fundó, pero que conocía, ¿verdad? Se piensa y se dice que Epafras, si usted lee Colosenses 1, 7 y 8, se va a dar cuenta que este discípulo o este hombre de fe fue quien se le atribuye que fundó esa iglesia en Colosa después de que Pablo estuvo predicando y enseñando en Efesios por 3 años. El impacto de la predicación del apóstol Pablo fue tan extenso y tan grande que llegó también a la ciudad de Colosas. Y de ahí se funda la iglesia de Colosenses. Y Pablo aquí le escribe esta carta estando todavía en la cárcel, supuestamente en Roma. Colosenses es una de las cartas que Pablo escribe en la cárcel cuando recibe el informe de Epafras, su consiervo, que le rendía informes acerca de la condición o de las condiciones espirituales de diferentes iglesias que el apóstol Pablo fundaba y visitaba. Así es de que yo le voy a pedir a usted que se ponga sobre sus pies en el capítulo 2. Vamos a abrir la Biblia. Encienda su teléfono, su tableta, para que le demos lectura a estos versos de la palabra del Señor. Grité tanto y canté tanto que quedé un poco afónico. Y no sé si cuando termine de predicar me alcance para cantarle a la pastora hoy, ¿verdad? Vamos a ver cómo me trata mi garganta. Si no, en el otro cumpleaños le canto a la pastora, ¿verdad? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Estaremos hablando acerca del fundamento. Ese fue nuestro tema en el Congreso y fuimos grandemente edificados con este tema, que es muy profundo y muy necesario, muy importante. Uno de los predicadores hablaba de los fundamentos de los edificios que han sido derribados tanto en Colombia como en Venezuela. Y uno de los especialistas hablaba de que algunos de ellos, de esos edificios, fueron derribados fácilmente porque sus fundamentos no fueron completamente fuertes para detener la potencia de un terremoto. Tan importante es el fundamento en los edificios, tan importante es el fundamento en una casa y tan importante es el fundamento en la vida de los cristianos. Por eso vamos a estar hablando acerca de este tema hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo número 10. Vamos a leer la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el versículo 8 está una de las grandes advertencias en la carta. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Señor, muchas gracias por darle lectura a tu palabra. Esto lo tomamos como base, Señor, de la cual tú nos vas a bendecir, tú nos vas a edificar, tú nos vas a hablar acerca de la importancia de estar fundamentados en ti, mi Dios, que eres la roca inconmovible. Señor, el creyente que se fundamenta en ti es un creyente, Señor, que va a resistir cualquier embate de la vida. Ayúdanos entonces, Señor, a poner suma importancia a tener el fundamento firme, Señor. Hoy tu palabra nos hablará y nos bendecirá grandemente. Yo bendigo esta congregación que está presente y también aquellos que están viendo a través de las redes sociales.
Señor, esta palabra tiene alcance también para edificarlos en este hermoso día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar sus asientos. Han sido ustedes muy amables. Tengo algunos minutos para poder ajustarme al tiempo y después celebrar entonces el programa que la iglesia ha preparado para reconocer y darle acción de gracias al Señor por este año que la pastora pues está experimentando en este día, ¿verdad? Y quiero meditar bajo este tema, el fundamento de vida. El fundamento de vida. Los seres humanos tienen varias cosas o bienes o simple personas como sus fundamentos. He escuchado decir a algunas personas que dicen: mira, mi fundamento son los bienes que tengo, mi fundamento son mis amistades, mi fundamento son las propiedades que tengo. Gloria a Dios. Mi fundamento es la religión, mi fundamento es mi filosofía de vida que yo tengo. Pero cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que no hay ningún fundamento más seguro que Jesucristo en la vida de cada uno de los seres humanos. Por eso el tema es el fundamento de vida, es Jesucristo. Y aquí nosotros vamos a entrar en algunos detalles relacionados al contexto en el cual esta carta se escribe, el contexto y la condición espiritual que la iglesia de Colosas estaba viviendo en el momento que el apóstol Pablo está preso seguramente en Roma, escribiendo con puño y letra los consejos, las advertencias a aquella iglesia que nosotros no pasamos desapercibidos. Después de más de 2000 años seguimos viendo cómo verdaderamente las doctrinas herejes están entrando a las iglesias, están entrando y haciéndole daño, sacudiendo los cimientos de los fundamentos cristianos en nuestras vidas. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor y meditar y reflexionar. En ninguna otra de las cartas escritas por el apóstol Pablo presenta una enseñanza tan elevada acerca de Jesucristo como lo hace en esta carta. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Dice: en Él habita corporalmente la potencia de la deidad. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por alguna razón Pablo habla de esa manera y presenta tan elevada la persona y la vida del Señor Jesucristo. El apóstol también subraya la plenitud y la suficiencia de Cristo, y además dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Tan seguro estaba el apóstol Pablo que no había otro fundamento más que Jesucristo. Le dice a la iglesia: en Él habita toda la plenitud de Dios. Porque uno de los problemas que estaba socavando los principios fundamentales de la iglesia de Colosa era una rara enseñanza herética que estaba afectando y estaba socavando los principios teológicos y fundamentales de la fe cristiana en aquella iglesia. Socavaba o reemplazaba la posición central de Cristo. Era una extraña mezcla de doctrinas cristianas con ciertas tradiciones judías y filosofías paganas. Pablo dice: vengan acá, deténganme eso ahí. Yo quiero decirles a ustedes que el único fundamento seguro, que el fundamento de vida, que lo que ustedes han creído en Cristo, se mantengan firmes y rechacen toda doctrina, toda filosofía que trata de sacudir y reemplazar la preeminencia de Cristo en la iglesia y en la vida de los creyentes. Gloria a Dios. Pablo también se esfuerza en subrayar el papel de Cristo en la creación. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y dice también que por Él también subsisten todas las cosas. Se encarga de resaltar la preeminencia del Señor Jesucristo. De esta manera, el apóstol está advirtiendo a la iglesia de Colosas a mantenerse firme en el fundamento seguro que es Jesucristo mismo, y eleva una voz de alerta para rechazar
toda amenaza herética que quiera confundir y sacudir los fundamentos de la fe que es en Cristo Jesús. Esta misma palabra también nos advierte a nosotros a cuidarnos de filosofías huecas, de religiones y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano, desplazando así el fundamento cristiano, introduciendo filosofías o pensamientos que vienen a reemplazar el valor de Jesús dentro y en el corazón de nosotros. Hoy en día tenemos una de las mayores amenazas filosóficas a la fe cristiana. Y de repente no nos damos cuenta porque es tan sutil esta corriente de pensamiento o esta filosofía. La conocemos como el humanismo secular. Eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué es el humanismo secular? Es la filosofía fundamental de la religión que es aceptada en la mayor parte de la educación secular y de la sociedad en general. Y es el mismo punto de vista que sostiene la mayoría de los noticieros a nivel mundial, los noticieros y todas las redes de comunicación. ¿Por qué crees que rápidamente, cuando hay algo que habla del fundamento seguro en la vida del ser humano, rápidamente se busca la manera de retirar aquello e imponer otra filosofía o otro pensamiento que diga completamente lo contrario? Y la gente está creyendo, la gente se está apoyando en esas filosofías humanas. Es el mismo punto de vista que sostiene la mayoría de los noticieros y de los medios de comunicación de todo el mundo. Todo esto amenaza y golpea nuestros fundamentos cristianos, igual como lo estaba haciendo aquí. Precisamente la doctrina que estaba socavando los valores cristianos en esta iglesia de Colosas. El apóstol habla de un solo fundamento y yo quiero enfocarme más bien en esto. Cristo es el fundamento de vida. Eso es lo que dice el apóstol. No hay ningún otro fundamento que Él. El apóstol advierte que nos cuidemos de filosofías, de religiones y de tradiciones que pongan mayor énfasis en el desempeño humano aparte de Dios. Uno de los mayores peligros que tienen nuestros jóvenes cristianos es en el momento que se van a las universidades. Porque no es que el estudio sea mal. Yo soy pro estudio. A mí me encanta que la gente se prepare, que la gente logre sus sueños, sus anhelos y sea alguien en la vida para mejorar la sociedad. Gloria a Dios por ello. Pero uno de los peligros que encontramos en eso es que la mayoría o un gran número de nuestros jóvenes pierden su identidad precisamente en las salas de las universidades, donde son grandemente atacados, y si no hay un fundamento sólido en su corazón, van a ser confundidos y sacudidos y fácilmente olvidarse de lo que profesaban y hacían en sus iglesias en las edades más jóvenes. Así es de que esto lo vemos hoy en día. Yo me acuerdo cuando mi hija mayor se fue a la universidad, hermanos, cuando ella llevaba la clase, ¿verdad?, de ciencia y religión. Ciencia y religión, imagínese usted. Esto me daba las llamadas: papá, mira esto, me dijeron esto, y explícame qué es esto. Hermano, yo quedaba completamente frisado. Le digo: mira, hija, dame unas horas, dame unos días, porque yo necesito agarrar mis libros, yo necesito agarrar mis comentarios, porque necesito fundamentarme, hermano. Y eran prácticamente cosas que iban en contra de la fe cristiana, cosas que iban en contra de lo que nosotros creemos. Pero eso son las clases en las universidades. Y pongan mucha atención, por favor, jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes que están en salas de universidades. Pongan mucha atención en esas clases, porque detrás de todo eso hay un sistema que quiere implementar sus creencias y sus teorías y echar a un lado la fe en el Dios que tiene el fundamento para la vida.
Tengan mucho cuidado en eso. Miren lo que dice 1 Corintios 3:11. El apóstol Pablo también habla porque él estaba muy preocupado precisamente, no solamente del fundamento de fe en la iglesia de Colosa, porque esto, el enemigo ataca mucho los fundamentos de las iglesias, los fundamentos de los cristianos, los fundamentos de los matrimonios. Pablo dice a la iglesia de Corinto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. La filosofía del humanismo enseña muchas cosas que van en contra de nuestro fundamento. Por ejemplo, uno de los tips, uno de los códigos que ellos manejan, que los seres humanos no fueron creados por Dios, sino que vienen de un proceso casual evolutivo. Eso se dice mucho por allá, que los seres humanos no fueron creados por un Dios creador, sino que más bien viene de un proceso evolutivo, casual evolutivo. Y todos nosotros sabemos que si nosotros venimos del mono, como se supone, entonces ¿por qué ese proceso se detuvo en el ser humano? Deberíamos haber también trascendido o evolucionado en otro ser diferente de los seres humanos. Pero entonces ese proceso se ha detenido con la creación o la evolución del hombre desde el mono. No es que venimos del mono, nosotros venimos de un Dios creador que nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Por qué nos vamos a complicar? ¿Por qué vamos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios? Si la palabra lo dice, dice la cumpleañera, yo lo creo. Dígale a su hermano que está a su lado: si la palabra lo dice, yo también lo creo. Sí, yo también lo creo. En una ocasión le preguntaron al patriarca Billy Graham. Usted sabe que, por eso le digo, estas filosofías siempre contrarrestan y tratan de argumentar y de echar a un lado los fundamentos bíblicos. Le preguntaron a don Billy Graham: ¿crees tú que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Porque la ciencia dice que es imposible para un ser humano vivir en el estómago de un gran pez grande por 3 días y 3 noches y sobrevivir. Respondió el patriarca Graham: si la Biblia dijera que la ballena estuvo 3 días en el vientre de Jonás, yo también lo creyera. Listo, cerró todo argumento. Y dijo el comentarista: you right. Tienes toda la razón. Hermanos, si la Biblia lo dice, eso es. Eso es. Dios no puede mentirnos. Esta palabra es la verdad de Dios. Y es la verdad absoluta de Dios para nosotros. Y es el fundamento de vida que todos tenemos. La palabra de Dios. La filosofía del humanismo rechaza la creencia en un Dios personal e infinito y niega que la Biblia es la inspiración de Dios. Procura modificar o perfeccionar la conducta humana mediante la educación y la sabiduría. Imagínese usted. Está bien, la educación nos perfecciona, nos modifica nuestra conducta. Pero todavía necesitamos la transformación sobrenatural de la palabra de Dios. Porque no hay nadie que puede suplantar una
naturaleza caída, pecaminosa, sino solamente el poder de Dios y esta palabra. Gloria a Dios. La filosofía del humanismo viene de Satanás y es una expresión de sus mentiras para contender con Dios una vez más, a través de este movimiento que hoy en día tiene demasiada fuerza en todo el mundo. La Biblia identifica a los humanistas en Romanos 1, versículo 25, porque viene de Satanás. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. No hay tal filosofía humanista donde el protagonista es el hombre. No, el protagonista se llama Cristo Jesús, el que fue protagonista en el principio, el que fue protagonista hace más de 2000 años y sigue siendo el protagonista de toda la historia de la humanidad. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. El apóstol Pablo dice que este es el fundamento, que Cristo habita, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que en este mismo fundamento estamos nosotros completos. Si usted lee el versículo 10, dice que en Cristo usted está completo. ¿Usted sabe qué es eso? Si a usted le falta algo, porque de repente la gente dice, mira, a mí como que me falta algo, a mi matrimonio, a mi familia le falta algo, a mí me falta algo. Pues lo que te falta es que tengas a Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo Jesús, estarás completo y estarás completa. Mire lo que dice el versículo 10, Colosenses 2:10. En Él estamos completos. Pablo le estaba advirtiendo a la iglesia: mirad que nadie los engañe. Y nos habla también a nosotros, hermanos, para que usted no vaya a caer en el engaño de estas mentiras, estas filosofías. Pablo le llama huecas filosofías. La filosofía es una disciplina científica que estudia los grandes misterios de la vida, estudia el universo, estudia al ser humano y lo hace a través de la razón. Todo lo razona, y a Dios no lo podemos cuestionar, ni a Dios lo podemos entender a veces. Dios actúa como Él es y como Él quiere, porque ¿quién lo puede cuestionar a Dios? Su nombre viene del griego y significa amor por la sabiduría. Filosofía. Filo es amor y Sofía es sabiduría. Amor por la sabiduría, pero no la sabiduría divina, sino la sabiduría de este mundo, la sabiduría humana, que tiene un cierto grado de que es buena, pero viene con un trasfondo satánico, porque quiere contender con la verdad de Dios. Podemos decir la filosofía y la fe. La filosofía y la fe son dos formas distintas en que los seres humanos buscan la verdad. La filosofía usa la razón y la duda y lo critica, mientras que la fe se basa en la confianza y la revelación de Dios en la palabra de Dios. Cuando usted los pesa, la filosofía siempre lo va a dudar, siempre lo va a criticar, pero la fe es la confianza que tenemos en el Dios que hizo todas las cosas. Dice que por Cristo hizo todas las cosas y porque Cristo subsisten todas las cosas. Él es nuestro fundamento de vida. Y hablando más acerca del humanismo secular, es una postura de la vida filosófica no religiosa que prioriza la razón, la ciencia y la experiencia humana, y afirma que los seres humanos pueden ser éticos y felices sin la necesidad de un Dios, y que pueden tener la verdad, y que no hay ninguna verdad absoluta, que hay muchas verdades. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios,
Y vemos una de las autodeclaraciones del Señor Jesucristo. Él dijo: miren, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es una sola verdad. No pueden haber más verdades que la única absoluta de Dios en Cristo Jesús. Y ese fundamento eterno. No estamos vendiendo un mensaje nuevo, no, es un fundamento eterno, hermanos. Ese fundamento, cuando usted abre la Biblia en Génesis, en los comienzos, ese fundamento dijo: sea la luz, y fue la luz. Es un fundamento eterno, el fundamento preencarnado, Jesucristo y su Padre mismo, un solo Dios. Ese mismo fundamento dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fundamento también dijo: no me gusta que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para que se complemente. Ese es el mismo fundamento eterno. Ese fundamento también profetizó por boca de muchos profetas, especialmente el profeta Isaías, cuando dijo: un niño nos es dado, nacerá de una virgen y se llamará su nombre Príncipe de Paz, Dios fuerte. Y ese fundamento cruzó y trascendió el espacio del tiempo. Y ese mismo fundamento salió acá en Gálatas 4:4, cuando el apóstol Pablo dijo: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, aleluya, la Virgen dará a luz su hijo. Aleluya. Ese fundamento nació en un pesebre, y ese fundamento predicó la palabra de Dios aquí en la tierra. Y ese fundamento dijo que iba a morir, y murió. Y ese fundamento dijo que iba a resucitar, y resucitó. Y ese fundamento dijo que iba a ascender a los cielos, y ascendió a los cielos. Es el fundamento de vida, es un fundamento eterno. Aférrate a ese fundamento. Es el momento de fundamentarnos ahora más que nunca en la historia de la vida. Nunca hemos vivido tiempos tan difíciles como estamos viviéndolos hoy en día. La iglesia de Colosas estaba siendo muy atacada por estas filosofías huecas, como lo estamos siendo hoy en día. Por eso sé muy selectivo en las cosas que escuchas, porque una de las grandes herejías que te estaba amenazando el fundamento en Colosas era una mezcla de tradiciones de los judíos, de los ancianos, con filosofías paganas. Cuando esas mezclas se unen, es un peligro. Por lo tanto, Pablo les dijo a ellos: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y tradiciones. La religión también hoy en día tiene completamente confundida a la gente. Hermano, Cristo no es ninguna religión. Cristo no es ninguna religión. Cristo es una relación con el hombre. La religión confunde, la religión señala, la religión no te deja, la religión no te permite una transformación, la religión te señala. Pero Cristo te entiende, pero Cristo te restaura, pero Cristo te da una nueva oportunidad. Jesucristo es el fundamento de vida. Cristo. Y el Señor habló mucho de la importancia del fundamento en la vida de nosotros. Uno de los mensajes más completos en la historia de la humanidad. Nadie ha podido hacer un mensaje o una historia o un compendio como lo hizo el Señor en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 en adelante. Es el oráculo del reino. En ese sermón del monte el Señor expresó todo lo relacionado al reino de Dios que Él mismo trajo a la tierra. Habló de temas importantes que tienen que ver con nuestra cotidianidad.
Habló de todo lo relacionado a la vida del hombre y habló de todo lo que Dios espera del hombre. Y el Señor, antes de cerrar la página de ese sermón del monte, el Señor se detiene en el capítulo 7, versículo 24 en adelante, como para verdaderamente recapitular todo lo que Él dijo, la importancia que de lo que Él dijo, y lo redujo a unos cuantos versículos. Y Él habla casi como en una parábola y dice: el hombre insensato y el hombre prudente. El hombre prudente es aquel que construye su fundamento en la roca, y el insensato construye su fundamento en la arena, en la filosofía, en el humanismo secular. Hermanos, y al final estos dos fundamentos fueron grandemente atacados por los vientos, por las aguas y todo lo que dice ahí. Y quedó completamente comprobado cuál es el verdadero fundamento de la vida. Es aquella persona que escucha la palabra y las hace. El Señor le compara como un hombre o una mujer prudente. Que vinieron ríos, vinieron vientos y soplaron agua y sopló contra aquella casa. ¿Por qué? Porque la prueba del fundamento es la tormenta. Tú puedes ver una casa muy hermosa, muy bonita, muy bien decorada, muy bien diseñada por un arquitecto, pero va a llevar su prueba hasta que venga algo que la sacuda, o un viento, o una agua fuerte. Te vas a dar cuenta cuál es y cómo está su fundamento allá abajo. De manera que podemos decir que lo que nos revela nuestro fundamento son las situaciones de la vida que pasamos cada día. Pero es importante que hoy, después de tantos años de recorrer en la vida cristiana, examines tu fe. Examines cómo están tus columnas. Examines cómo está tu fundamento, cómo está tu creencia, cómo están tus valores de fe, cómo están. Esta palabra nos desafía. Por eso Pablo dijo: miren que no los engañe nadie por medio de filosofías, por medio de tradiciones. Es importante que hoy, a la luz de esta enseñanza, y gloria al Señor por el tema de nuestro congreso, que quisimos traerlo hoy a nivel congregacional, porque es importante que no solamente los hombres se les hable de fundamento, sino también las mujeres, porque Dios también anda buscando mujeres fundamentadas, esposas que tengan fundamento. Y el fundamento se llama Cristo Jesús. Es el fundamento de vida. Señor nos ayude, Señor nos dé la fuerza para poder abrazar ese fundamento, poder estar firme en lo que nosotros hemos creído. Mira, yo te voy a pedir que te pongas de pie nada más por un minuto, para que puedas reflexionar a la luz de esta palabra, de esta enseñanza, que te autoexamines. Creo que es un momento oportuno para autoexaminarte. ¿Cómo está mi fundamento? ¿Cómo está mi fundamento hoy? He sido sacudido, he sido atacado por filosofías, por creencias, por tradiciones, por religiones que han logrado quizás confundirme un poco en mis creencias y en mis valores cristianos. Pero hoy el Señor te manda que hagas una autoevaluación. ¿Cómo está mi fundamento hoy? Padre, tú le has hablado a este pueblo a través de tu palabra. Hemos podido reflexionar acerca de la importancia que tiene el fundamento en la vida de los cristianos. Señor, y en los últimos días y meses, a manera de edificaciones materiales, nos damos cuenta la importancia que tiene también el fundamento de un edificio. Tan fuerte es el fundamento, Señor, así también podrá resistir la fuerza de la naturaleza. Y hablamos de
edificaciones materiales, debemos también de pensar en edificaciones espirituales, porque tu palabra también dice que nosotros somos casa espiritual. Debemos de también de reflexionar: ¿cómo están mis columnas? ¿Cómo está mi fundamento? Es el momento para abrazar el fundamento de la vida, que es Cristo Jesús. Ese fundamento que estuvo en la preencarnación, siempre ha existido desde el inicio de la humanidad. Se reveló y nació ese fundamento, y hoy, más de 2000 años, ese fundamento sigue exactamente igual, con la misma potencia, con la misma pertinencia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor, ayúdanos entonces a permanecer en el fundamento seguro, en la roca inconmovible, la piedra del ángulo que rechazaron, la piedra del ángulo que ha venido a ser la pieza angular, donde todos seremos edificados y estamos siendo edificados. Señor, muchas gracias por las personas que están aquí. Quizás tú llegaste hoy diciendo: ¿quién soy yo? A mí me falta algo. Pues estás incompleto. Si no tienes el fundamento, estás incompleto. Hoy yo te quiero presentar ese fundamento viviente, ese fundamento que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ese fundamento quiere salvar tu vida hoy. Ese fundamento quiere cambiar tu destino hoy, si tan solamente lo reconoces. ¿Cuántos quisieran hoy reconocer ese fundamento que es Cristo Jesús el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Quieres estar completo o completa? Yo te invito a que hoy levántame tu mano derecha y yo voy a hacer una oración por ti, para que ese fundamento de vida te complete. ¿Cuántos quisieran hoy reconocer al Señor y decirle: Señor, yo reconozco que estoy incompleto? Decirle: Señor, yo reconozco que necesito ese fundamento para completar mi existencia en esta vida. ¿Cuántos quisieran hoy hacer esa decisión? Solamente levántame tu mano derecha y yo voy a hacer esa oración de fe. Si te quieres reconciliar, si quieres reconocer a Jesús por primera vez, creo que estás en un momento importante para decidir tu destino eterno. Con una oración de fe decidimos nuestro destino eterno y nuestra estabilidad fundamental en esta vida que el Señor nos dé en esta tierra. Señor quiere salvarte hoy. Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida hoy. Último llamado. ¿Cuántos quisieran hoy? El hermano Pedrito quiere reconsiderar esa decisión que hizo ayer, hoy. Que Dios te bendiga, Pedrito. Hermano Alejandro, ore por el hermano Pedrito. Ahí ministrelo a la luz de la enseñanza de hoy. Ministrelo para que él esté completamente en Cristo Jesús. ¿Alguien más quisiera hacer esa decisión hoy? Dios te está llamando. Dios está tocando hoy la puerta de tu corazón. Hoy lo más importante es que tú estés seguro de que el fundamento de tu vida se llama y se llamará siempre Cristo Jesús. Cristo Jesús. Señor, te doy muchas gracias porque me diste la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra delante de gente que está consciente de quién tú eres. Gente, Señor, que está firme en su fundamento. Gente, Señor, que tiene sus valores claros en la vida y que continuamente pasan rechazando filosofías y tradiciones y religiones. Ayúdanos entonces, Señor, a mantenernos firmes. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo era esa en esta carta: mirad que nadie os engañe por filosofías huecas. Señor, rechazamos todo pensamiento filosófico,
todo humanismo, Señor, secular, que quiera, Señor, poner de protagonista al ser humano, cuando el único protagonista eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir siempre en el fundamento seguro que eres tú, Señor. Muchas gracias.